Muy buenos días. Hoy en Ganadería en Movimiento ponemos el foco en un sello de calidad que no solo protege un legado ganadero, sino que además impulsa la economía rural, garantiza la trazabilidad y promueve un modelo sostenible. Hablamos de la IGP Lechazo de Castilla y León. Para entender en profundidad qué significa contar con una indicación geográfica protegida, qué requisitos exige y por qué representa una oportunidad para ganaderos, consumidores y el territorio, contamos con José Luis Fraile, presidente de la IGP Lechazo de Castilla y León y ganadero de raza churro. Con él vamos a desgranar cómo este sello refuerza el valor de una raza autóctona emblemática y qué implica a nivel productivo, comercial y cultural. Muchísimas gracias, José Luis, por estar este ratito con nosotros. Gracias por participar en el podcast y bienvenido. Muchas gracias y gracias por la invitación y por poder explicar lo que a mi buena manera os pueda explicar y vosotras podéis entender. Seguro que sí. Pues lo primero, para quien no esté familiarizado con el término, ¿qué es una IGP, una indicación geográfica protegida? Es lo que dice las tres siglas: Identificación Geográfica Protegida, de cualquier producto. En este caso estamos hablando del lechazo de Castilla y León. ¿Qué significa? Que tiene un pliego de condiciones que está amparado por Europa. Ha tenido que estar primero un pliego que los técnicos han formado aquí. ¿Y cuáles son las características de la IGP del lechazo de Castilla y León? Pues primero, que tiene que ser ganaderos de Castilla y León, exclusivamente de Castilla y León, y exclusivamente de tres razas de Castilla y León, que son la churra, la castellana y la hojalada, las tres razas autóctonas de Castilla y León. Y después, ¿qué qué requiere el producto? Pues la misma palabra lo dice: lechazo. ¿Qué significa lechazo? Que mama exclusivamente de la madre, es leche materna. Con lo cual, nuestros rebaños, la calidad es decir, estamos poniendo en valor a un producto que siempre hemos tenido en Castilla y León, pues le quitamos los que no son ni de raza autóctona de Castilla y León, ni los que están mamados, o sea, criados con otras leches artificiales o fuera. Con lo cual, estamos protegiendo al productor que quiere dar calidad al consumidor y al consumidor queso. ¿Qué implica eso? Que tiene que estar inscrito en la IGP y después el operador también tiene que estar inscrito. ¿Qué consecuencias tiene? Que el operador que compra al ganadero le lleva a un matadero, sigue la trazabilidad del volante, ese cordero de esa explotación va con un volante, va después con una vitola y esa vitola tiene un número de trazabilidad que después llega al comensal. En cada cuarto llega una vitola con un número y ese número va relacionado con el lechazo de tal ganadero de tal sitio. Qué interesante, que es un número diferente, digamos, al crotal. Sí, es indistinto. Los crotales es de una ganadería porque no tiene el crotal individual el lechazo, al ser no es un individuo que se deja para recría, ni es mayor, suele ser menor de 30 días, con Claro. lo cual ese lechazo tiene el crotal de la ganadería, de la explotación, y con esa volante del crotal de la explotación va al matadero. Y ese matadero, el veedor del operador marca los crotales, o sea, marca los lechazos que cumplen ese requisito. Tiene que ser en canal con la cabeza y asadura de 8 kilos, no puede ser de mayor de 8 kilos y menor de 6 kilos, y tiene que estar cubierto los riñones. Con lo cual, estamos dando al consumidor un producto exclusivo. Qué bueno, José Luis. ¿Y cuál es un poco la historia de la IGP? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo fue un poco la historia de crear esa IGP? Pues yo creo que nació de las razas autóctonas, de la inquietud al surgir otras razas que, claro, los ganaderos se iban a razas más productivas porque era más cómodo tener el rebaño estabulado y producir leche y producir mucha leche. Pues bueno, estas razas no son muy productoras de leche, sí que tiene calidad de leche, pero lo que le caracteriza es que estas razas autóctonas dan un sabor y un valor a la carne que no le tienen cualquier raza, por lo cual se dijo hay que hacer una identificación protegida que proteja nuestro producto estrella de Castilla y León, que es el lechazo. Y de ahí surgió la idea de hacer una identificación protegida.
Claro, es muy difícil. Es el proceso de, ¿sabes? De aplicar y que le concedan y que concedan Sí, la sí. IGP. ¿Cómo es un poco el proceso y cómo se verifica después? Pues los trámites son de que se tramita a través de la comunidad va al ministerio, del ministerio va a Europa, con lo cual los trámites son muchos y después el pliego tiene que estar muy bien condicionado a por qué tiene que tener unos días, por qué tiene que tener un peso. Todas las características que cumple el pliego las tiene que cumplir el producto, con Claro, lo cual tiene que estar muy bien detallado y muy bien claro, justificado todas las características que hemos dicho. ¿Por qué estas razas autóctonas? ¿Por qué el lechazo tiene que ser de leche materna? Y todo eso lo tiene que cumplir el producto que llega al consumidor. Por lo claro. cual, el trámite es largo y la burocracia, pues en este país ya sabemos que es larga, pues cuando llega a Europa, pues mucho más. Sí que costó, lo que pasa que después, al final, tiene su compensa. Claro. ¿Y cómo es el proceso de un ganadero que empieza o que se adhiere a la IGP, digamos, nuevo? ¿Cómo suele ser ese proceso? Bueno, yo creo que por inercia el ganadero la mayoría lo que le trae es el precio. Al ver que el producto de IGP tiene un valor añadido, pues él dice, pues bueno, pues igual yo puedo entrar. ¿Qué tiene que cumplir? Pues bueno, que al final solicita entrar en la IGP. ¿Qué tiene que cumplir? Pues el ganadero tiene que cumplir que tiene que tener o las razas autóctonas o cruce entre ellas. Pero vamos, lo mejor sería es que estuviese dentro de la raza churra, dentro de la raza castellana, dentro de la raza ojalada. ¿Por qué? Porque es más sencillo, porque al final tiene una trazabilidad y tiene un rebaño más homogéneo. Con Claro, lo cual es más fácil de controlar y no hay dudas a ver cruces con cualquier raza. claro. Y yo creo que la mayoría que tiene estas razas autóctonas al final está inscrito en la IGP. Claro. Dos temas que has comentado. Decías antes que es exclusiva, bueno, ganaderos o rebaños en Castilla y León, pero ¿en qué zonas? O sea, digamos, ¿dónde tenéis o dónde hay más ganaderos de la IGP? ¿Repartidos en toda Castilla y León o en algunas provincias en concreto? Bueno, en Castilla y León donde más hay es en Zamora, en Palencia y en Burgos y en León, en Salamanca también, menos en Ávila y en Segovia también hay mucho ganadero, pero al final hay que ser realistas de que se ha quedado en las zonas periféricas. ¿Por qué? Porque es más cómodo la agricultura y donde haya agricultura y la gente puede vivir de la agricultura, pues la ganadería está un poquitín en segundo plano. Claro, Con lo cual, la importancia de un EGP es que al tener un valor añadido, yo creo que al final dices, pues bueno, esto es económicamente rentable. Socialmente, y eso igual es lo que nos falta en la sociedad que vivimos, por lo cual estamos perdiendo tanta ganadería extensiva. Porque, claro, la sociedad, hay que ser realistas, no entiende de una vida sin vacaciones, sin fines de semana. Y hay que ser realistas. claro, Quizás por las nuevas tecnologías que ahí entráis vosotros en collares, en miles de cosas, en drones, en cosas, quizás estamos todavía a un mundo de evolucionar porque igual no es viable económicamente o porque quizás no hemos estado educados la generación que estamos ahora de ganaderos para incorporar el sistema que al final tiene que dar una calidad de vida al ganadero que hoy día en sí no tiene. Hoy día un claro. ganadero como yo, que es una familia, no puede ponerse ni malo. Sí, sí. En esa pelea estamos. Y luego una cosa importante que has comentado, y es el tema de, oye, se nos acercan ganaderos por el tema de que el producto final, o sea, por el hecho de tener este sello de la IGP, bueno, le puedo sacar más margen, se puede vender un poco más caro. Cuéntame un poco cómo fue ese proceso y sobre todo, cómo lo ha recibido el consumidor final. Bueno, al final ha sido un poco reacio porque dice, al final va, pues este que aunque no sea tan caro, al final es el mismo lechazo. Pero no, al final la gente se da cuenta de que al final no es lo mismo. Al final el lechazo bueno, al final está amparado por una IGP y se nota. Un asador
Tú no vas a ir a un sitio que te cobren un cuarto 50 euros y te digan, pero bueno, ¿qué lechazo me ha puesto usted? No, si usted le pone un lechazo como Dios manda, dice, pues bueno, habré pagado 50 euros, pero he quedado satisfecho y he comido una cosa que no se come cualquier día. Por Claro, eso quizás es lo que más, lo que tiene más importancia. claro. ¿Y qué hacéis desde la IGP para, digo, aparte de este control sobre el tipo de producción que entra dentro de la IGP, o sea, imagino que hacéis también mucha labor de esa concienciación a, pues imagino que desde el matadero, pero también a restaurantes, al consumidor final, del valor que tiene este producto, ¿no? Hombre, al final, la IGP lo que tiene que hacer es, sobre todo, controlar, porque en el control está la confianza del productor y del consumidor y la publicidad. La publicidad, pues al final el recurso es pequeño porque somos 700 ganaderías, 40 operadores y el control lleva mucho para los técnicos que trabajan. Claro, ¿Qué significa el control? Pues sí, que vigilan todas las ganaderías, que no hay ganaderos que no cumplen el requisito de las razas autóctonas, que están alimentados con leche materna, que los mataderos que hacen bien el volante. Y el paso que dimos más importante fue hace años que hubo ahí un fraude que saltó mucho en Burgos, de que había volantes como se hacían a mano, pues al final la picaresca en España siempre ha existido, pues lo estamos viendo en todos los niveles. Y pues bueno, donde había 100 lechazos, o sea, 10 lechazos aparecían 100. Con lo cual metían lechazos que no eran de la esa ganadería. Pues ahora se ha hecho una trazabilidad mayor y tenemos una aplicación del móvil que metes el volante, metes la guía y ahí ya no hay engaño. claro, Y ese va al transportista, el transportista va al matadero y del matadero va al veedor, que ahí ya te dice si has llevado 50 lechazos, si han pasado la clasificación 49, 40, 30 y claro. los que no han pasado y por qué no han pasado, si han sido por mayor peso, por flojos o porque no estaba cubierto el riñón. Con lo cual, hemos ganado mucho en trazabilidad. Hemos ganado mucho en trazabilidad. Quizás queda el punto de decir que la vitola cuando llega al comensal lea hasta dentro de la vitola de qué ganadería es ese. Pero bueno, yo creo que al final con la evolución que hay informática, yo creo que al final yo creo que se podría llegar. Pero bueno, cuesta porque al final son muchas ganaderías, muchos mataderos y no es tan sencillo a veces porque por las circunstancias de nuestras. Sí, del día a Y día. claro, y uno vino, no está identificado individualmente, que es la que te comentaba. Claro, Va claro, por el lote, si un ganadero lleva 29 lechazos, pues va con el lote de la explotación. Pero bueno, claro. que todo se andará. Todos andarás, sí, sí. No, la dirección está muy clara. Y a nivel, o sea, a nivel consumidor, es decir, ¿habéis notado en estos años y con todos estos esfuerzos de dar esa confianza, una respuesta del mercado, tanto en Sí. demanda de producto como en, digamos, tolerancia a un precio más alto? Yo creo que sí. Al final, el buen asador quiere un lechazo IGP. Mm, El buen consumidor al final va y el boca a boca dice, pues mira, yo he comido en tal restaurante un lechazo IGP y al final eso está teniendo mucha repercusión. Yo creo que cada año ha ido creciendo mucho el conocimiento y ya la gente sabe lo que es una vitola, porque antes pensaban que era la vitola del pueblo, no, ahora es la vitola del lechazo que está en cada cuarto y eso ha hecho que se conozca y sí que tiene mucha trascendencia. Ya por eso hay un poco de diferenciación. Yo siempre digo que la IGP está favoreciendo a los productos que no son de calidad. Y te digo por qué. Si somos pocos los que tenemos producto, es como si tú tienes una patata de una zona específica y tiene un sello de calidad. ¿Qué pasa? Que si esa patata vale 1 euro, y hay otra patata de otro sitio que no es la misma calidad y debería valer a 20 céntimos, ¿qué pasa? Que al valer esta 1 euro, la otra patata vale a 50 céntimos. ¿Por mm. qué? Porque arrastra, al final, al tener un valor añadido, una cosa de calidad,
arrastra a la, Sí, arrastra todo el... no a lo que sea, no sea de, no quiere decir que sea de mala calidad, pero no tiene la calidad que tiene en comparación lo que tendría que tener cualquier producto de IGP. Claro, claro. Y pensando a futuro, o sea, o sea, ¿cuáles son los retos que veis más grandes desde la IGP para seguir impulsando las razas autóctonas? Yo creo que el problema nuestro es morir en éxito, que una vez que se ha conocido y tenemos el mejor producto, las gallinas de oro desaparezcan. Es decir, yo creo que nuestro problema hoy en día, hay que concienciarse a la sociedad y a las administraciones, es que si no tenemos ganaderías y no apoyamos a el que no está, el que está en peligro de extinción no es el lobo, no es Es el el oso, ganadero. es el ganadero. Y ese problema, quizás la gente piensa que, bueno, pues bueno, no pasa nada. Pero sí, yo creo que es un problema muy serio. No solo socialmente de que un pueblo sin un ganadero es un pueblo cerrado y que no es lo mismo un monte o unas rastrojeras andada por un rebaño, Total. sino que aparte de eso, si no hay ganadería, estamos perdiendo un producto como este que es Sí, de máxima calidad. sí, sí. Absolutamente. Yo Y creo ahí, que es urgente, y yo siempre lo he reclamado a las administraciones, que es un tema serio y urgente el apoyo a la ganadería extensiva, ya sea el ovino, el vacuno, el caprino. Estamos olvidando de que están haciendo una labor en los montes, están regenerando la biodiversidad de plantas y de todo, y eso lo estamos perdiendo. Pensamos que somos más ecológicos comprando un producto ecológico, pero si no hay producto ecológico sin productor ecológico. sí, claro. En tu caso, como ganadero, ¿tienes algún hijo o hija metidos en ganadería? ¿O cómo va a ser Tengo tu dos relevo hijas generacional? que están fuera, que ya no, esas de momento no se han quedado, y tengo un niño de 12 años. Las mayores ya están hicieron educación primaria y educación infantil y esas están fuera ya, en Madrid. Porque has hablado mucho de ese tema, ¿no? De ese Sí, del relevo relevo. generacional. ¿Qué creéis que desde porque más allá de lo que pueda hacer más a nivel global la administración, qué se puede hacer desde la IGP para favorecer ese relevo generacional? Yo creo que desde la IGP la labor se está haciendo. Lo que pasa es que ahí no puede entrar, tiene que entrar en lo que está haciendo, en fomentar el producto, en controlarle y que no engañen al consumidor ni al productor. Mm. Yo creo que es la única labor que tiene que hacer, y la publicidad. La publicidad es el boca a boca. Nosotros lo que apoyamos ya desde hace unos cuantos años es el ir a los colegios de Castilla y León, y también hemos ido a alguno de Madrid, un taller de cocinando que enseñan a los niños qué es el producto y le enseñan a hacer pues, unas croquetas o cualquier cosa con el lechazo. Eso, yo creo que la labor de un niño de enseñarle qué es un lechazo IGP, eso al final es el boca a boca que se lo dice a la madre, al padre, al hermano, y eso lo hemos continuado haciendo. Claro, no llegamos a todos los colegios de Castilla y León, pero sí que llegamos a un número bastante amplio. Y bueno, quizás no sean una promoción muy grande, pero yo creo que es una promoción muy importante. Es acercar, yo creo que también había que acercar más a los niños a las explotaciones, porque claro, si un niño no ve lo que hay en el entorno nuestro, pues cómo va a amar y querer hacer lo que no ve. Totalmente, totalmente. Hemos llegado a la parte, además que ya estamos cerca de la hora de comer, que a mí nos interesa. ¿Cuáles son tus recetas favoritas con lechazo IGP? Pues bueno, la mayor que se ve es la del lechazo asado, pero mucha gente no se da cuenta de lo que es la caldereta del cordero, del lechazo, lo que es el entreguisado, que aquí en Palencia existía mucho. El otro día, que fue el domingo de San Pedro, pues a los invitados que tenía, pues la mujer dice, pues bueno, como para no estar liada con el asado, que estás en misa, estás en el convite y tal, dice, lo voy a hacer entreguisado. Pues claro, le entreguisas, después le calientas un poco y pues está también cojonudo, como digo yo. Y la gente no se da cuenta de que un producto bueno nunca puede salir malo.
y se da en brochetas, se da en miles de cosas el lechazo, sale bueno. A la parrilla se puede hacer entero chuletillas, hay gente que le hace entero chuletillas, con lo cual al final queda bueno. Se ha cambiado, yo creo que la tradición de Castilla y León de las bodegas con las chuletas de lechazo o con la pancetada. Hemos perdido mucha calidad. Y aparte de en tu casa, ¿dónde se come el mejor lechazo de Castilla y León? En Castilla y León. Yo creo que hay muchos sitios y quizás donde menos te lo imaginas, ahí igual está un buen lechazo IGP. ¿Eh? Yo creo que al final un restaurante de prestigio, al final apuesta por cualquier producto de calidad, en este caso por un lechazo IGP. Si tú vas a comer en un sitio bueno y lo pagas, al final la gente te exiges un buen producto. Totalmente. Pues José Luis, la verdad, muchísimas gracias por este rato charlando. Nos ha quedado mucho más claro lo que es una IGP, mucho más claro el gran trabajo que estáis haciendo desde el Lechazo IGP de Castilla y León. Y animo a, bueno, a toda la gente que nos escuche, que se le habrá hecho la boca agua, o sea, que prueben si no lo conocen o que consuman más Lechazo IGP. Y también, o sea, acercar a los ganaderos que nos escuchan, muchos de ovino, bueno, que conozcan también estas iniciativas que son, o sea, muy útiles para dar esa confianza en el consumidor final y al final también tener un producto más rentable para el productor. Pues sí, 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 yo creo que sí. Yo pienso que la ganadería extensiva tiene que ir por una marca de calidad. Yo creo que es muy importante. Totalmente de acuerdo. Pues José Luis, muchísimas gracias por tu presencia y espero que nos comamos un lechazo juntos pronto. Muy, Un muy abrazo. bien, muy bien. Pues gracias a vosotros.